Trabajo, los candidatos en todo el estado tenemos las mismas propuestas, porque nosotros tenemos que ser reiterativos, no cada día presentar una propuesta, a ver qué se nos ocurre, a ver qué escuchamos del otro candidato y lo tomamos. Nosotros no somos ocurrentes. Las propuestas que Miroslava, que Mauricio Morales del Distrito 2 y una servidora son las mismas, porque sabemos y se hizo un estudio qué es lo que le falta a los ciudadanos, qué es lo que están pidiendo los ciudadanos. Y nuestras propuestas están apegadas a la realidad. Y la realidad es que gracias a esas reformas estructurales, hoy, por esos diputados que nos traicionaron, que se les dio el voto de confianza, a esos partidos que se les dio el voto, gracias a ellos, hoy pagamos más luz, pagamos más impuestos, pagamos más agua, más gasolina, más gas. La canasta básica se incrementó al 100%. Realmente, esos diputados y esos partidos son los responsables de la crisis económica que estamos viviendo actualmente, que nuestras familias viven padeciendo el cómo van a comer al otro día, cómo ustedes van a pagar su colegiatura, cómo le vamos a hacer para pagar la luz y todos los recibos que nos cobran cada mes. Ya estamos cansados de ser esclavos del gobierno, de esas grandes empresas, porque con esa reforma laboral que se aprobó en el gobierno de Felipe Calderón y que también lo aprobaron todos los partidos, a excepción del Partido del Trabajo, los trabajadores, y yo me imagino que aquí hay muchos trabajadores que estudian y trabajan, perdieron todos esos derechos laborales, porque ahorita lo de moda son las outsourcing o las pagadoras, como le dicen, que ahorita un trabajador no puede hacer antigüedad, no tiene derecho a un aguinaldo, al reparto de utilidades, no tiene derecho a nada. Su futuro es un futuro incierto, porque tú no vas a tener derecho a una pensión cuando te jubiles, porque ya no hay jubilaciones. Cuando tú digas, ya no puedo seguir trabajando, no tienes derecho a una pensión. El futuro nuestro, el futuro de nuestros padres es totalmente incierto, porque solo en el país, en México, 16 millones de mexicanos tienen un trabajo formal. Un trabajo formal es que tengas derecho al IMSS o al ISSSTE. Y 40 millones de trabajadores están en un empleo informal, que son los que venden en los tianguis, que tienen sus puestecitos de tacos, que si trabajaste, comes. Si no trabajaste, no comes. Esa es la realidad y el futuro incierto que tenemos los mexicanos, donde tenemos una zona hotelera, donde la mayoría de los trabajadores tiene el salario mínimo, están expensas de la propina, que en ninguna parte del mundo un trabajador tiene este salario, y mucho menos el que viva de la propina, porque hay lugares y países donde la propina está prohibida. Y aquí esos grandes hoteleros, esos grandes empresarios se hacen millonarios gracias a nuestra fuerza de trabajo, porque nos explotan. Porque aquí el empresario
les debería de dar un salario mínimo a sus trabajadores de 250 pesos diarios. Porque el tema del salario no es algo que se nos ocurrió, algo que inventamos. El tema del salario es un estudio que hicieron doctores en economía de la UNAM, donde dijeron que con 70 pesos ninguna familia vivía. Porque no se vive, se sobrevive. Porque ya las familias, muchas familias, te lo dicen en los recorridos. Mire cómo está mi casa. Te asomas, ya no tienen televisión, ya no hay estéreo, ya empeñaron sus cosas, ya las vendieron para ir sobreviviendo. ¿Qué futuro nos espera como mexicanos? Si ahorita para nosotros el tema de sobrevivir nos es sumamente difícil, imagínense el futuro que les espera a nuestros hijos. Va a ser terrible. Porque el año que viene un recorte presupuestal de 135 millones de pesos, donde yo no sé qué es lo que van a hacer esos partidos como el Verde, que anda ofreciendo vales del primer empleo, vales de medicina, despensas, porque al haber el recorte presupuestal van a haber despidos en los diferentes ámbitos de gobierno, donde ya no van a haber apoyos para el adulto mayor, para las madres solteras, becas para los estudiantes y todos esos programas asistencialistas que la verdad nosotros como Partido del Trabajo estamos en desacuerdo, porque no debemos de ser limosneros de nadie, porque la educación debe de estar garantizada en todos los niveles, donde nuestros padres no se anden tronando los dedos para pagar la colegiatura de sus hijos, donde nuestros padres tengan garantizado un retiro digno, no que estén como pepenadores con esos programas como basura por alimentos, que para poder subsistir la gente de la segunda y de la tercera edad, porque en los trabajos te dicen de 18 a 30, 35 años. Después de los 35, no hay oportunidades para nosotros. ¿Qué futuro tan incierto nos espera? Y la gente te lo dice llorando en las calles, en las casas. Mire qué es lo que tengo que hacer para poder comer algo, para poder sacar 50 pesos, para poder sacar 70 pesos, tengo que recoger plástico, tengo que estar recogiendo botellas. Y la verdad, qué lamentable, y lejos de decir qué tristeza, nos debe de llenar de indignación. Nos debe de hacer despertar, tener ese coraje de decir, esto no quiero para mi familia, no quiero para mis hijos. Voy a salir a luchar por un cambio, pero por un cambio de verdad. Porque las universidades, jóvenes, es una fábrica de desempleados, donde sales, sí, te esforzaste, ajá, pagaste tu colegiatura, pero vas a buscar trabajo y no hay. Me he encontrado con jóvenes que te dicen, yo tengo 2 años que me recibí y no he podido encontrar trabajo. Ando vendiendo de puerta en puerta, ando haciendo otras cosas, de lo cual no es lo que estudié. Y la verdad, llena de frustración, lleno de rabia, de indignación, de coraje, el que ese sea el futuro que nos espera a millones de jóvenes, a millones de mexicanos, donde tenemos sindicatos como la CROC, como la CTM, como la CROM, el sindicato de maestros y etc., etc., donde lejos de defender los derechos de sus trabajadores, defienden al patrón, donde todos esos derechos laborales que lucharon
durante años esos trabajadores que conquistaron esos derechos, hoy se fueron a la borda, se fueron a la basura, porque yo no vi ni escuché ningún sindicato que encabezara una marcha de protesta para echar para atrás esa reforma laboral. Tenemos líderes charros, líderes vendidos, que lo que menos hacen es proteger a sus trabajadores. Nosotros no queremos ser limosneros, que nos condicionen una despensa, que nos condicionen un vale de medicina, un vale del primer empleo. Por favor, no nos dejemos engañar, abramos los ojos, porque te dan una despensa y ahí está. ¿Qué pasó? Que todo el mundo votó por el guapo, por la despensa, por lo que... Y ahí está, aprobaron las reformas estructurales que hoy muchísima gente se lamenta, llora, está en la desesperación. Yo espero que todos esos que votaron por el PRI, que votaron por el Verde, hoy les den un voto de castigo. No podemos permitir que quede una boleta en blanco el día 7 de junio. Porque si tú no vas a votar, ese voto que tú no vas a ocupar, lo va a ocupar el PRI y el Verde. ¿Para qué? Pues para que haya el fraude electoral. Porque ellos están acostumbrados a hacer fraude, a robar. Y hoy lo estamos pagando con creces, justos por pecadores. Porque aunque no hayamos votado por ellos, pero esa minoría que vendió su voto por una despensa, por 500 pesos, que llegaron las reformas y esa despensa o esos 500 pesos nos los están cobrando con creces. Yo le digo a las familias, ¿y cuál fue el beneficio o cuál es el beneficio que tú tienes porque votaste por esos partidos? Si ahorita lloras porque no tienes para la luz, porque no tienes para el agua, porque no te alcanza para comprarle un medicamento a tu familia, donde tenemos un hospital general que la verdad es patético. Y no lo digo por el mal servicio de los doctores, porque los doctores merecen todo mi respeto, pero las condiciones en las que tienen a los enfermos de nada más llegar al hospital, te curas, porque dices, ¿de verdad? Es terrible y patético ver cómo están los enfermos en el piso, con el suero, no hay camillas, no hay cuartos, pero ¿qué tal? Tenemos un auditorio del bienestar que se ocuparon casi 1,000 millones de pesos para hacer ese auditorio que no nos sirve para absolutamente nada. ¿Y por qué no han podido terminar ese hospital general que está inconcluso ahí por Villa Sotoch, que tiene 10 años y no lo termina? ¿Sí? Eso, jóvenes, es lo que tenemos que ver. Tenemos que despertar y de verdad no dejarnos llevar porque me dieron la despensa, porque me dieron la mochila verde, porque me dieron... Es la verdad. Es patético ver filas cada mes en diferentes bodegas desde las 12, 3 de la mañana para que te den una despensa. Lo que yo le digo a la gente, ¿qué prefieres? ¿Una despensa de 300 pesos o 200 pesos? ¿O un salario digno de 7,500 pesos al mes? Si queremos un salario de 7,500 pesos mensuales, salgamos a votar. Porque si tú no sales a votar, terminas vendiendo el voto, cambiándolo por una mochila, mañana no llores. Porque si no encuentras trabajo o no tienes ni para el doctor, no te lamentes, porque somos cómplices de que ellos sigan en el gobierno robando. En lugar de que nuestra economía vaya mejorando, nuestras condiciones de vida
sean unas condiciones dignas, donde tengamos garantizado la educación para nosotros y para nuestros hijos, donde no nos estemos tronando los dedos para ver cómo voy a mandar a mi hijo a la escuela, que mi hijo se fue sin desayunar porque no tenía dinero para darle de comer. Porque de verdad que las cosas que estamos viendo todos los días son terribles. Donde tengamos garantizada la salud, porque ahorita el que tiene dinero vive y el que no se muere. Esa es la realidad y les voy a platicar una breve historia que me encontré hace como un mes. Aquí tengo varios compañeros que son los que me acompañan en las caminatas. Y lo primero que hice cuando me bajé de mi camioneta, se me acercó una señora y me dijo, aquí a 3 casas estamos en un velorio, pero es un niño que se murió de 5 años, que se le vino la tele encima por estar jugando, le aplastó la cabecita al niño, lograron llevarlo casi agonizando a la quirúrgica del sur, y la quirúrgica del sur le dijo, de entrada son 30,000 pesos para que te podamos aceptar al niño. Si no los tienes, no lo podemos aceptar. Se tuvieron que agarrar al niño y llevárselo al Hospital General, pero en el transcurso que se lo llevaron, el niño se murió. Tenemos hospitales privados insensibles, que cuando la Constitución dice que la salud se debe de dar a todo mexicano, a todo ser humano, llámese hospital privado o público, ya después uno ve cómo paga, pero a ese grado hemos llegado, donde el capitalismo y este grupo oligárquico que tiene el poder económico y político del país no tiene sentimientos. Donde ahorita los ciudadanos somos esclavos. Trabajamos hasta 2 turnos para poder llevar unas monedas a nuestras casas, para poder sobrevivir. Y de verdad que es alarmante ver lo que está pasando en otros estados, donde la delincuencia está creciendo. Lo vemos, antes solo era Chiapas, ahorita ya es Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas. Es alarmante que diario que nos levantamos y encendemos la tele, estamos viendo que en Michoacán o en Jalisco 43 muertos, en Guerrero, o sea, es terrible. Estamos peor que en una guerra en Irak. No hay tantos muertos como los que estamos teniendo aquí en el país. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos? ¿Quieren que les diga cómo estamos? Estamos dormidos. Estamos sometidos, estamos domesticados, porque en lugar de que luchemos por los derechos que nos corresponden, que es tener un salario digno, un empleo digno, porque el gobierno no está generando empleos jóvenes. El gobierno, ¿saben qué es lo que quiere? ¿Por qué está privatizando la educación? Porque no quiere que seamos jóvenes que piensen, que razonen, que cuestionen, que se organicen, que exijan. Quieren un pueblo ignorante para que ellos sigan robando. Y en nosotros está cambiar el rumbo del país. En nosotros está el ser esclavos o ser un ciudadano digno en condiciones dignas. Que su credencial para votar no la ocupen para comprar cigarros,
para comprar alcohol, para ir a la disco, para tramitar su pasaporte, su visa, que realmente la ocupen para ejercer ese derecho. Porque si ustedes no ejercen ese derecho, no vale quejarse. Y si tú no votas, eres cómplice del gobierno. Y si tú no votas, vas a estar sometido a ser esclavo de este gobierno. Yo los invito a que salgamos a votar este 7 de junio, pero no vendamos el voto. No lo cambiemos por una despensa ni por 500 pesos, porque eso no ayuda, compañeros. Al contrario, nos hace cómplices de que ellos sigan robando. Y nosotros, en lugar de ir mejorando, vamos empobreciendo cada día más. Pues muchísimas gracias, un placer. Yo le quiero agradecer a la Universidad del Sur, de verdad que para mí es un honor ser parte de este colegio, donde tengo profesores maravillosos como Emma, Rudish y bueno, varios maestros que de verdad que han sido importantes en este proceso de mi vida, de la cual me siento orgullosa de ser parte de la UES. Y también queremos invitarlos a que este 29 de mayo, a las 4 de la tarde, va a estar Gerardo Fernández Noroña. Es uno de nuestros líderes nacionales que va a acompañarnos en nuestro cierre de campaña. La invitación es abierta. Ojalá y puedan asistir, porque la conferencia se llama Así que dejen de lamentarse. Convoca a luchar, convoca a levantarnos, convoca a gestar. Ese movimiento vamos a cambiar el país. Esa es la parte de su consigna de Gerardo Fernández Noroña, donde nos va a platicar de la importancia de salir a votar y por qué votar por el Partido del Trabajo. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Antes de